Pero para entender el origen y las consecuencias de este conflicto, agradezco nos tome la comunicación a Marwan Soto Antaki, escritor especialista en temas de Medio Oriente y columnista de Milenio. Muy buenas noches, Marwan, te saludo con gusto. Ana Paula, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches. Marwan, cae una familia que había sido o que había controlado Siria por decenios, empezando por el padre Hafez al-Assad y ahora el hijo Bashar al-Assad. ¿Cómo entender lo que pasó en Siria? A ver, efectivamente, estamos hablando de una familia que pasa el poder de padre e hijo. Assad padre llegó a través de un golpe de Estado de inicio de los 70, para luego, después de su muerte, que lo ocupase Bashar. Eh, Al mismo tiempo, estamos hablando de un sistema de un partido, el Partido Ba'athista, que lleva más de 60 años en el poder. Y en la última etapa estábamos acercándonos a los 14 años de guerra civil en Siria después de las primaveras árabes. ¿Qué sucedió en los últimos 12 días? En los últimos 12 días es que se dio un contexto que no ocurría desde el inicio de la guerra, en el que Siria, es decir, el régimen de Bashar al-Assad, sin el apoyo de Irán y del Hezbollah, golpeados con la guerra en Líbano, y al mismo tiempo sin el apoyo de Rusia, mucho más ocupado en la guerra de Ucrania que en su frente de Levante, no pudieron respaldarlo y se le crea entonces una oportunidad a Hayat Tahrir al-Sham, que es una milicia, era un grupo militante político islamista que controlaba parte del noroeste del país, en la zona de Idlib, uno de los grupos que controlaban regiones del país. Se les da la oportunidad entonces y la aprovechan de llevar a cabo un plan que tuvo muchos años de planearse, donde entonces fueron avanzando primero para tomar Idlib, luego las otras dos ciudades importantes antes de llegar a Damasco, Hama y Homs, para ahora por fin llegar a Damasco. Y a la hora que se llega a Damasco se desconocía el paradero de Bashar al-Assad, y para después enterarnos que llegó a Moscú y Moscú así recoge a su primer refugiado sirio de esta época. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al final no solamente la dictadura, de quizá la dictadura más violenta de Medio Oriente, sino también estamos viendo el fin de la guerra civil siria, que destruyó por completo el país, en la que se usaron armas químicas, se desplazó. A ver, tenía una población de 23 millones de habitantes, que ahora, después de algunos retornos, estaba alrededor de unos 13, cuando mucho 14 millones de habitantes. Veamos la dimensión del desplazamiento interno y externo, donde hay otras fuerzas políticas, por un lado, hacia el noroeste, las fuerzas democráticas sirias, que son el grupo de kurdos, liderado por kurdos, apoyado en su momento por Estados Unidos, el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, y algunas células desperdigadas de Al-Qaeda. Bueno, en este plazo de 12 días, Hayat Tahrir al-Sham, esta fuerza comandada por Jolani, que fue antes miembro de Qaeda, antes miembro del Daesh, antes incluso miembro de las fuerzas oficiales sirias, que desde hace unos años se desprende de Al-Qaeda y que incluso combate Al-Qaeda, tienen una evolución muy compleja para el yihadismo. No deja de ser una organización yihadista que planteaba un gobierno, hasta ahora se está prometiendo secular, es decir, con tolerancia a todas las distintas filias, credos, etcétera, con intención de la construcción de instituciones, recuperación de vía democrática y demás. Y a partir de eso, entonces, con la llegada a Damasco, la toma del Palacio Presidencial y lo que se ha entendido y lo llamamos la liberación de Damasco y el fin de la guerra civil siria y la liberación de miles y miles de presos políticos, sobre todo en la cárcel de Sednaya, donde aún se encuentran presos políticos porque no se han podido abrir las celdas, pues entonces se abre quizá la nueva etapa para Siria. ¿Qué es lo que puede venir? Lo que puede venir son muchas cosas. Por un lado está la posibilidad de reconstrucción de un país, que no es poca cosa después de medio siglo de una dictadura. Se abre la posibilidad de que las familias que no se han visto durante años se reencuentren, y al mismo tiempo se abre la posibilidad de los puntos suspensivos de no saber qué va a pasar. Sin embargo, en este momento, cuando uno se acerca y entiende el sufrimiento, la ruptura familiar, la destrucción del país, el nivel de violencia al que se llevó, lo que importa en este momento es esta especie de instante de alivio que se vive
tanto en Siria como fuera, como con todos los que tenemos familia en el país. Hay distintos frentes que se podrán complicar. Por ejemplo, sabemos ya que al parecer hay algunas fuerzas turcas atacando algunas posiciones kurdas, su histórico enemigo. Sabemos también que Israel avanzó hacia las alturas del Golán, dicen de manera previsoria. Sabemos también que este gobierno de corte al final islamista, aunque se diga secular, podría dar una sorpresa. Sin embargo, hasta ahora no solamente no la ha dado, sino que han marcado una posibilidad de transición manteniendo en el cargo al primer ministro de Assad, un hombre que asumió el poder en septiembre de este año, como vigilante de las instituciones en lo que se hace un gobierno de transición y termina un gobierno de transición que dé apertura a un régimen democrático. Serán puntos suspensivos de algo que en realidad no tiene precedentes. Algunas personas han insistido de decir que podría ser algo como Libia, como algún otro de los países cuyos dictadores cayeron de las primaveras árabes, y ahí hay que ser un poco más sensato e informado, porque Egipto no es Siria, Siria no es Túnez. La diferencia entre cada uno, aunque los paralelismos podrían antojarse, son muy, muy distintas. Y por otro lado, tienes una población que, como ninguna otra de la región, ha sufrido estas décadas de dictadura, la más Claro. extensa guerra después de las primaveras árabes, y que en este momento respalda a la fuerza que terminó por derrocar al régimen de Bashar Pues al-Assad. como tú dices, Maruán, son puntos suspensivos. Desafortunadamente el tiempo nos come y quedan muchos aristas por revisar, así que por favor, si nos permites, en otros programas sigamos analizando esta situación porque esto obviamente no se va a acabar. Por lo pronto, muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Maruán, y muy buenas noches.